Bueno, hoy vamos a aprender a usar el método de proyección lineal de cuadrados mínimos en Excel. Nosotros en clase hablamos de este método e hicimos algún ejercicio en donde, aplicando un método matemático y tomando los valores de la demanda de determinado producto para determinados años, podíamos estimar los coeficientes de una ecuación lineal que nos permitía proyectar cuál sería la demanda en los años venideros, ¿sí? Bueno, ese método matemático lo vamos a utilizar a través del Excel. El Excel tiene una función que nos permite hacer esa proyección, ¿sí? La idea es que ustedes el método matemático lo conozcan, lo sepan aplicar, pero la realidad es que cuando tienen que hacer un trabajo o un ejercicio, es más práctico utilizarlo con el Excel, ¿sí? En ese sentido, yo no les voy digamos, restringir el uso del Excel, porque la realidad es que todos lo usamos o lo deberíamos usar, pero sí tienen que conocer cómo funciona el método, ¿no? El método lo vimos en clase, vimos cuáles son las fórmulas de aplicación y ahora vamos a verlo de forma práctica utilizando el Excel, ¿sí? Bueno, para eso lo que hacemos es buscar en fórmulas, acá dentro de las funciones estadísticas, vamos a buscar la función pronóstico. Entonces, por acá, pronóstico. Bueno, esta función pronóstico tiene tres argumentos. Esos tres argumentos son, el primero es el X que se corresponde al Y que yo voy a obtener. Esta función, en definitiva, me va a dar un valor de Y para determinado valor de X. Entonces yo tengo que indicarle cuál es el valor de X que me va a determinar el valor de Y, que es el resultado de la fórmula, ¿no? Después tengo que indicarle cuál es el rango de valores de Y que yo dispongo, ¿sí? Son los valores que me van a hacer esa proyección. ¿Está bien? Le marco estos valores. Este rango, ¿ven? Es un rango. Después también tengo que marcarle el rango de valores de X. En este caso, como yo marqué un X de la columna de los años, el rango que tengo que marcarle de X debe ser este. ¿Está bien? Son la misma cantidad de valores de Y que yo marqué antes, pero en esta otra columna. Bueno, y acá me da un resultado, me dice que el pronóstico, digamos, para el año 2020, en función de los valores existentes, es 407. Entonces, ahora esto yo lo tengo que hacer extensivo para los próximos años, ¿sí? Yo podría copiar esta fórmula y pegarla acá, pero tengo que tener presente algo, ¿sí? Los valores de las celdas que yo indiqué acá son relativos, ¿sí? Entonces, si yo hago una copia, como esta, por ejemplo, acá me dice que es 445. Bueno, ok, pero a ver, cuando yo veo, al haber copiado, el rango ya no es el de arriba, me está tomando un rango equivocado, ¿sí? Entonces, para evitar eso, lo que yo debería hacer antes de copiar es indicar que las celdas de rango son celdas absolutas y no son relativas, ¿sí? Eso
me imagino que lo conocen, pero bueno, eso se hace agregándole el signo pesos delante del parámetro de columna y de fila del Excel, ¿no? De esa forma, cuando yo copie esta celda, acá estos valores no cambian, los rangos no cambian, pero sí cambia el valor de X, porque el valor de X yo no le puse el valor, digamos, el signo pesos, entonces eso sí lo hizo relativo, porque eso sí va cambiando, pero el rango de la proyección es siempre los valores reales que yo tengo, ¿sí? Entonces de esta forma tengo el pronóstico. Bueno, este pronóstico yo lo puedo hacer para años futuros, pero también lo puedo hacer para años pasados, ¿sí? ¿Cuál sería el sentido, ¿no?, de hacer esto hacia años pasados? Bueno, acá si lo hago hacia el pasado también funciona, pero puedo ver que hay algunas diferencias, ¿sí? Puedo ver que esa recta pasa lo mejor posible a través de estos valores, pero no exactamente, porque la demanda, si bien se parece a una recta, no es exactamente una recta. ¿Está bien? Entonces estos valores son los que mejor pasan a través de una recta. Entonces, bueno, vamos a insertar un gráfico para poder comparar cómo nos dio nuestro pronóstico respecto de nuestro consumo real. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a venir acá a insertar gráfico de dispersión. Previamente lo que vamos a hacer es, manteniendo presionado control, seleccionar el rango de nuestras X, el rango de nuestros Y reales y el rango de nuestros Y proyectados. ¿Está bien? Es más, si nosotros seleccionamos el nombre de la serie directamente, esto, cuando insertamos el gráfico, vamos a agregar este, por ejemplo, ahí ya nos aparece el gráfico armado, ¿sí? Le damos la forma y acá podemos ver que hay algunas diferencias, ¿no? Pero bueno, esas diferencias en cuestión de formas no son tan grandes, ¿no? Hasta incluso podría haber sido un error de medición, ¿sí?, de los valores reales, porque pasa bastante bien, digamos, a través de una recta, ¿no? Obviamente para los primeros valores tiene a lo mejor más error, más diferencia, ¿sí? Vamos a calcular acá los errores. Está bien, vamos a hacer el valor real menos el pronóstico, ¿sí? Esto nos va a dar una serie de errores. Vamos a hacerlo solo para los 15 valores que tenemos. Y después vamos a agregar acá también el valor absoluto, error ¿sí? El error absoluto sabemos que es también el valor real menos el pronóstico, pero vamos a aplicarle la fórmula de valor absoluto acá. ¿Sí? A ver, estamos acá, absoluto. ¿Sí? Ahí. Perfecto, bueno. Y ahora acá, y ahí tenemos el error
y el error absoluto. Entonces vamos a hacer un par de cuentas acá, vamos a agregar lo que llamamos EPP, que es error promedio del pronóstico, que no es ni más ni menos que una suma de los errores dividida por la cantidad de datos que tenemos, que son 15, ¿sí? Que son 15. Y después vamos a agregar también lo que llamamos DAM, que es desviación absoluta media, ¿sí? Que es el DAM, es básicamente también la sumatoria de los errores absolutos dividida la cantidad de muestras, ¿sí? Eso nos da que es más o menos 17 el error que podemos tener. En un valor de 417, bueno, es algo que no está tan mal, digamos. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer una proyección de la demanda hacia el futuro. Este es el método entonces de los cuadrados mínimos que utiliza el Excel para darnos una proyección. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo se modifican, ¿no? Esto es dinámico, ¿no? Si yo cambio acá un valor, supongamos que tenía un error acá y en vez de 360 acá eran 380 y acá eran 420, podemos ir viendo cómo nuestra proyección va cambiando, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a dejar esta planilla en la plataforma para que se la puedan bajar y, llegado el caso, aprovecharla para sus trabajos. Bueno, ahora vamos a calcular el valor actual neto de una inversión utilizando Excel. Para eso vamos a partir de esta tabla de valores que nos dan con la información de un proyecto determinado. Sabemos que nuestro proyecto tiene un horizonte que está dividido en 5 periodos, podrán ser meses, años, semestres o lo que sea, pero sabemos que son 5 periodos. Para cada uno de los periodos nos dicen que vamos a tener pagos y cobros. La diferencia entre los pagos y los cobros es la que nos va a determinar el flujo de fondos. En este caso, como los pagos los expresamos de forma negativa y los cobros de forma positiva, el flujo de fondos es la suma algebraica de los dos términos. Si tuviésemos los pagos expresados de forma positiva también, deberíamos restarlos. Por otro lado, tenemos el valor o el monto de la inversión inicial, que también está expresado de forma negativa, ¿sí? En este caso son 150.000 pesos. Y por otro lado, tenemos la tasa de interés con la que obtuvimos el préstamo para esta inversión. Esa sería de alguna manera la forma de verlo, decir, bueno, este dinero o lo pedimos prestado o nosotros tenemos ese dinero y tenemos que decidir qué inversión hacer. Si la vamos a poner a plazo fijo, si vamos a hacer una inversión en algo productivo o si lo vamos a usar para alguna otra cosa. Entonces, para eso es para lo que nos va a servir el BAN, para poder evaluar esta inversión con esos datos que tenemos y saber
qué tanto nos conviene o no hacer esa inversión. Bueno, acá tenemos la ecuación del VAN que nosotros vimos en clase. ¿Está bien? Esto nos dice que el VAN se calcula realizando una sumatoria entre los flujos de caja de cada año, ¿sí? Pero traídos a la actualidad al ser afectados por el interés simple de la inversión, perdón, el interés complejo de la inversión, ¿sí? Entonces, bueno, para poder hacer esa cuenta, lo que tenemos que hacer es tomar, vamos a calcular acá, en esta columna, los denominadores, ¿sí? Para calcular los denominadores, hacemos 1 más la tasa de interés, ¿sí? Esto ponemos igual, 1 más la tasa de interés. Perdón, ahí. ¿Sí? Bueno, esto ya lo tenemos ahí, 1,12, porque es 1 más 12%, es 1,12. Esto nosotros lo tenemos que elevar a el número de periodo en el cual estamos. Al primero lo tenemos que elevar a la 1, al segundo al cuadrado, al tercero al cubo, y así siguiendo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, en realidad, incluir acá el cálculo de la potencia a través del Excel, ¿no? Entonces ponemos potencia, abrimos paréntesis, y vamos a poner el número, el que acabamos de calcular, elevado al número de periodo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende lo que hicimos? Ahí está. Es 1 más F6, es 1 más la tasa de interés. Recuerden que esto lo tendremos que poner de forma absoluta, ¿sí? Porque siempre la tasa de interés va a estar acá. Y ahora vamos a copiar estas celdas para el otro lado. ¿Sí? Eso es. Este es el denominador. ¿Sí? Y acá vamos a tener los flujos actuales. Flujos actuales. Flujos actuales. Ahí está. ¿Sí? Entonces los flujos actuales los calculamos tomando el valor que vamos a cobrar al fin de ese periodo dividido por el denominador. ¿Sí? Entonces el valor del VAN, ¿a qué va a ser igual? El valor del VAN va a ser igual a la suma de los flujos actualizados el valor de los flujos actualizados menos la inversión inicial. Como la inversión inicial está negativa, la sumamos, ¿sí? Acá tenemos que para un 12% nos da 11.000 pesos. Bueno, correcto. Esta es la fórmula, la aplicación de lo que vimos en clase, de la fórmula del VAN. Bueno, el Excel, para buena noticia de todos, tiene implementada la función del VAN dentro de sus fórmulas, ¿sí? Entonces, este es el VAN calculado. Y ahora vamos a poner el VAN del Excel, ¿sí? Que es en realidad el que vamos a usar. Yo esto se los mostré para calcularlo de forma
manual, ¿no es cierto? Pero la idea es que usen este, que es el que les voy a explicar ahora. ¿Sí? Entonces, para eso nos vamos a fórmulas financieras, y acá buscamos BNA, valor neto actual, es también otra manera de llamar al BAN. Y acá tenemos estos argumentos. ¿Sí? El primero es la tasa, cliqueamos ahí sobre la tasa, y el segundo son hasta 254 valores, en donde cuando aparece alguno que es negativo, se toma como una inversión, y si aparece alguno positivo, se toma como un periodo. Entonces lo que hacemos es marcar todo esto, y ya el Excel solo se va a dar cuenta que el que es negativo es la inversión inicial, y todos los demás son los flujos de caja de cada periodo. Entonces ahí nos calcula el valor. Bueno, tiene una pequeña diferencia, probablemente esto se deba a algún redondeo que hace el Excel al trabajar con números tan grandes. Pero de cualquier manera esto no es importante, esa diferencia, ¿sí? Porque recuerden que el criterio del BAN lo que nos dice es que si es un número positivo, la inversión es conveniente, y si es negativo, la inversión no es conveniente. O si es cero, es lo mismo hacerla que no hacerla, ¿sí? Bueno, otro cálculo que vamos a hacer con el Excel es el TIR. ¿Se acuerdan lo que era el TIR? ¿No es cierto? Era el valor de la tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces vamos a utilizar acá, vamos a buscar TIR, fíjense que está por acá, TIR, acá está. Entonces también los valores los marcamos, y fíjense que me da 15. ¿Sí? Vamos a agregarle algunos decimales más a esto. Ahora vamos a ver por qué. En realidad me da 14,802. Entonces si yo acá pongo 14,802, fíjense que el BAN, tanto en el calculado como en el Excel, nos dio 0. Y si acá yo pongo, no sé, 28%, me da negativo en los dos casos, ¿sí? Entonces acá vemos para qué nos sirve el TIR, ¿sí? El TIR sirve para que yo sepa por encima de qué tasa de interés la inversión no me conviene, ¿de acuerdo? O sea, esta inversión en realidad no es que sea ni buena ni mala, es una inversión que es buena si la tasa de interés con la que yo consigo este dinero es menor a 14%. Si la tasa de interés es mayor del 14%, es, no sé, 15,5 por ejemplo, y voy a perder 2.600 pesos, ¿sí? Ahora, si esta inversión fuese 13,8, bueno, voy a ganar 3.900, ¿está bien? Por eso, en realidad, el Excel es muy útil para hacer estas cuentas y para hacer estos análisis, porque uno puede modificar valores online, por así decirlo, y ver los resultados, ¿sí? Eso es lo que tiene de interesante, ¿sí? O yo puedo hacer estos flujos de fondo en el trabajo práctico, pueden estar asociados a otras hojas del Excel o a otros sectores donde ustedes hacen la suma de todo
y la cuenta total de todo el proyecto, ¿sí? O sea, ustedes pueden agarrar, tener los gastos fijos en función de la cantidad de empleados, pueden tener el costo de producción que tiene el producto, pueden tener la cantidad de ventas que se estima para cada periodo, y así un montón de variables que ustedes van a poder tocar y ver los resultados del BAN y del TIR en función de que toquen esas variables, ¿sí? Entonces, esa planilla puede transformarse en una especie de tablero de comando del proyecto, porque de esa forma uno puede saber, bueno, es necesario aumentar las ventas, a ver si aumento las ventas un 20%, logro tener un BAN positivo, o qué pasa con el TIR si hago tal cosa, si hago tal otra, ¿sí? Entonces, eh, esa es la idea, digamos, de lo que ustedes tienen que hacer en el trabajo. Por eso es interesante que cuando hagan el estudio de mercado, hagan una proyección de la demanda, hagan una proyección de ventas en función de eso, hagan cuando hagan el estudio técnico, una planilla, digamos, en donde pongan la cantidad de gente que van a utilizar, los gastos que van a tener como empresa, o como organismo, digamos, y en el caso de un proyecto de mejora, tienen que expresar las cantidades de producción y los ahorros que van a tener, ¿no? Si ustedes van a automatizar una línea de producción, tienen que indicar cuál va a ser el ahorro en cada periodo, ¿sí? Y ese ahorro tiene que ser coherente con el equipamiento que están poniendo, ¿sí? Y la cantidad de horas que va a trabajar, porque si no las cosas no cierran después, ¿se entiende? O sea, tiene que haber una relación entre todas esas cosas. O sea, yo no puedo decir que voy a producir, no sé, 50 piezas por hora si la capacidad que tengo de producción es de 30. ¿Está bien? O sea, o si supongamos que las piezas son automatizadas por una máquina y esa máquina tiene determinada capacidad por hora, yo no puedo después, cuando muestro los números, decir que voy a producir más, porque o agrego otra máquina o pongo una máquina que vaya más rápido, pero no voy a poder producir si no tengo una máquina o una línea de producción que pueda manejar esas cantidades. Y después lo mismo, en lo que es ventas, yo tengo que vender la cantidad producida. Si después mi equipo de ventas no es capaz de vender las cantidades que yo estoy produciendo, voy a tener una acumulación de stock y esa acumulación de stock me va a perjudicar. O de la misma forma, no puedo vender más de lo que tengo, porque si no, o de lo que puedo producir, si no después los números tampoco me van a dar. Entonces, bueno, de alguna forma, en ese sentido, tienen que ser coherentes los cálculos, ¿no? Y los resultados.